En los últimos años, el mundo ha tomado conciencia de la legitimidad del reclamo por mayores derechos para la mujer. Cada vez son más las capas del techo de cristal que se van rompiendo. Ahora bien, ¿cómo esto repercute en la vida judía? ¿Se puede afirmar que el judaísmo es patriarcal o feminista? Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Mi nombre es Jacob Lipsik. Mi nombre es Jonathan Berim y bueno, primero les agradecemos a todos de vuelta por seguirnos, por escucharnos, por difundirlo, por seguir nuestro canal de YouTube, por seguirnos en Spotify. El que no lo ha hecho, bienvenido sea. Y bueno, para empezar, vamos a empezar con una especie de alegoría, una parábola, de una ciudad que tenía que construir una torre, similar a la torre de Babel bíblica quizás, y estaban construyendo la torre y de repente, cuanto más arriba llegaban, más materiales necesitaban. Entonces armaron los cimientos, un primer piso, segundo piso, tercer piso, de repente llegan a un momento donde se quedan sin materiales y tienen que ir a buscar de las canteras más cercanas para traer más piedra, y así cada vez las canteras se agotaban y tienen que ir a canteras más lejanas para traer más recursos para poder seguir creciendo. Y en un momento se les ocurre una idea y dice, ¿para qué estamos viajando tanto para buscar piedras si tenemos la base del edificio llena de piedras gigantes que usamos al principio? Saquemos de ahí, cortamos esas mismas piedras y las volvemos, las subimos, las usamos para arriba. Y bueno, esta maravillosa idea obviamente terminó mal, porque uno cuando quita de los cimientos termina perdiendo estabilidad y termina derrumbándose todo el edificio. El judaísmo es una construcción a lo largo de la historia, donde se ha construido y se sigue construyendo, donde hay innovación constante desde el punto de vista lágico, intelectual, la modernidad, todo lo que el mundo rodea. El judaísmo está vinculado con el mundo, entonces el mundo cambia, el judaísmo tiene que estar siempre vinculado y eso hace que le da una dinámica especial. Ahora, si para estar actualizados o para estar subidos a una ola de modernidad tenemos que quitar material de los cimientos del edificio, al fin de cuentas el edificio se nos va a venir abajo. Entonces es muy importante que en el judaísmo, cuando uno va a desarrollar algo, siempre tenga claro los cimientos, o sea, las bases que son las bases ideológicas que hacen del judaísmo algo en sí. Ahora, la vida religiosa suele estar lamentablemente etiquetada como algo que está en contra de las mujeres. Yo no puedo hablar de otras religiones, pero podemos hablar del judaísmo, que de eso también se trata un poco este podcast. Hay un caso que a mí me sorprende mucho que tiene que ver con, por ejemplo, el concepto de divorcio. Eh, Cuando yo nací, en la Argentina estaba prohibido divorciarse. ¿Cuántos ¿Sí? años tenés? Yo, sí. En el año 86, en Argentina se legalizó recién en el 87. Yo nací en el 86. O sea, para que tengamos en cuenta la influencia que tenían ciertos sectores de otras religiones, no vamos a decir cuál, a diferencia del judaísmo, el judaísmo existe un tratado talmúdico, que es el tratado de Gitín, estaba en las Mishnayot también, el Mishnayot de Gitín, y además está en la Torah misma, ¿sí? La Torah misma se refiere al Sefer Kritut, el hombre le va a dar a la mujer el Sefer Kritut, no sé cómo traducirlo, como el libro Desvinculación. el libro de desvinculación, el documento de desvinculación, con lo cual se contemplaba la posibilidad de, bueno, hay un matrimonio y esto no está funcionando, la mujer puede seguir su vida y casarse con otra persona, algo que, insisto, en el siglo XX, fue sobre finales del siglo XX legal en la Argentina. Con lo cual, ahí veo una cuestión absolutamente de avanzada. También el Talmud discute situaciones de, por ejemplo, si el marido tenía que mantener a la mujer, pero la mujer le podría decir, ¿sabes qué? No me mantengas, yo me mantengo sola. Esas fueron algunas de las dictámenes que eran en beneficio de la mujer. La mujer podía decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa que me mantenga, yo me mantengo sola. Y tenía derecho a hacerlo. Hay distintos conceptos que implican de la protección, no la protección, porque siempre que uno dice protección implica, bueno, ellos son débiles y hay que protegerla, sino la preservación de la independencia de la mujer está contemplada absolutamente en el judaísmo. Así es, hay una lucha por derechos que es difícil a veces cuando uno se pone en los anteojos de otras épocas, no caer en anacronismos, pero de repente uno está mirando la vida como es hoy, dice buenísimo, todo lo que se ganó, todo lo que se logró, pero si uno piensa, nuestras abuelas, vos decís, nuestros papás no se podían divorciar, nuestras abuelas no podían votar tampoco. De hecho, si buscamos, hicimos la cuenta recién, en Argentina que el voto legal llegó cuando Mirta Legrand tenía 24 años. O sea, la mujer cumplió sus 18, fue mayor de edad y tuvo que esperar 6 años más hasta poder meter un voto en la urna para poder opinar sobre el futuro del país, sobre quién va a gobernar en los próximos 4 o 6 años, depende la época. Hablamos al principio como mencionamos en la apertura, de este avance que obviamente es positivo en cuanto a la discusión de los derechos de la mujer. Ahora, lo importante que tenemos que diferenciar y que el judaísmo diferencia es el concepto de derecho y el concepto de rol. Que lamentablemente, como este discurso está ultra politizado, muchas veces se mezclan. A veces uno
puede confundir que el derecho implica tener el rol del otro. Y ahí se da un choque grande que creo que es claro, y que ahí sí está marcado la diferencia en el judaísmo. Si bien hay derechos absolutamente indiscutibles para la mujer, por otra parte, el judaísmo cree en roles. Así es. También hay que aclarar que el judaísmo, los derechos que crea, no los hace como el mundo occidental, que crea la Carta de Derechos y hace que todo el mundo, por ejemplo, yo voy a exigir mis derechos. Soy niño, tengo derechos del niño. Soy hombre, derechos del hombre. Soy mujer, derechos de la mujer. El judaísmo nunca hace una carta de derechos en toda la historia. Lo que se hizo fue una lista de obligaciones, donde buscando la situación ideal, si todos cumplimos nuestras obligaciones, automáticamente se cumplen, se satisfacen estos derechos de todos los individuos. Pero sí es verdad que esos derechos van de la mano de los roles que estamos hablando ahora. Un ejemplo que discutíamos un poco fuera del aire tiene que ver con el caso de las bendiciones que un padre le da a sus hijos. Ocurre que, obviamente muy frecuente, que en una familia hay hijos e hijas, ¿sí? Hijes. Y el padre, cuando en el judaísmo hay una típica bendición a los hijos. Que entre paréntesis, bendición es muchas cosas muy profundas para quien no la conoce, okay. Pero entre otras es un pedido a Dios y un deseo hacia la persona a la que uno está bendiciendo. Exacto. Entonces, los padres a los hijos dicen que sean como Abraham, Isaac, perdón, Efraín Menashe, justo estamos en la Parashat Yahúa, la Parashat de esta semana, la bendición que le dio, que se le da a los hijos de Yosef, y cuando se bendice a las mujeres, que sean como Sara, Ribka, Rachel y Lea, como las Imaot, como las matriarcas, ¿sí? En donde uno creería, no, ¿por qué no bendecís a la mujer y que sean como los patriarcas? Sí. No, porque uno cree que las mujeres tienen un rol absolutamente importante para el judaísmo, pero es un rol distinto al que tienen los hombres, y cada uno tiene que cumplir al máximo, desarrollar sus cualidades, sus características. De hecho, el Talmud Yerushalmi, ¿sí? El Talmud Yerushalmi en el Tratado de Berajot, ahí plantea, mira, no hay hombre sin mujer, y no hay mujer sin hombre. Y no hay ninguno de los dos puede estar sin que exista la Shejina. Pero evidentemente para que exista la armonía en una pareja o en cada persona, necesita del otro, se completa con el otro. Bueno. Vos hablábamos también de Sarah Schreiner, quizá trayendo un poquito más acá. Sí. Está antes eso que es una cosa más sobre el mismo pruebas del Talmud, el Tana de Beliau, que es un Midrash, en un momento dice: no se juzga a la persona por ser hombre o por ser mujer, por ser esclavo, por ser hombre libre, sino por sus acciones. Entonces, nos buscamos ver cómo desempeña cada uno su rol y no que haya una discusión del vamos, de si es hombre o es mujer, entonces ya lo encasillamos en cierto aspecto. Nos importa su accionar, nos importa cómo van a ser como personas, nos importa cómo cumplen ese rol con el mundo, con la vida, pero no necesariamente que sea uno como el otro. De hecho, todo lo contrario, queremos que cada uno tenga su independencia de manejo de roles. Lo que decías de la educación también, hay muchos ejemplos sobre lo que es la educación en el pueblo judío, y esta Sarah Schneer fue quizás una de las revolucionarias más grandes de los últimos 100 ya y pico de años, porque fue a principios del siglo XX, que esta mujer de repente, ella ve toda la carencia que había en la vida ortodoxa femenina de las mujeres, donde veían que era algo completamente distinto a la vida de los hombres, al punto tal que ella en sus escritos puso que, si que no leo textual, dice: y a medida que se vamos pasando los días previos a los Yamim Noraim, que son las grandes fiestas, vemos cómo los padres y los hijos viajan a Gur, a Belz, a Alexander, a Bobo, viajan a las ciudades donde estaban los referentes educativos, en este caso hasídicos, y van con su rebe, con su maestro, y aprenden y se empapan, y después vuelven a las casas, y de repente la fiesta que para el marido o el hijo varón es recontra significativa, para la mujer es directamente tristísima. Dice: nosotras las mujeres en cambio nos quedamos en casas, en las casas, mujeres, hijas, tenemos una fiesta vacía, desprovisto de contenido intelectual. Las mujeres no aprenden el significado de la fiesta. Las mujeres caen en la fiesta porque avanzan en el tiempo y llegan a ese punto en el calendario, pero no con la preparación correcta. Entonces ella causó una revolución
impresionante en el mundo judío, que fue los Bet Yaakov. Sí, que es hasta el día de hoy. Sí, Tal cual, que existe hasta el día de hoy. Eso, en todo el mundo, las escuelas que son de mujeres, escuelas para mujeres, escuelas integrales para escuelas mujeres. integrales para mujeres, Sí, se porque llaman son... Beit Yaakov en todo el planeta, en Estados Unidos, en Israel, en cualquier lugar se llama Beit Yaakov. De hecho, si no me equivoco, siempre tiene el mismo uniforme también, como puede creo ser. que la camisa celeste está Es en todos probable. lados. Y uno creería, no, ¿sabes lo que pasó con esa mujer? Entonces todos le dieron la espalda y nadie la escuchó. No, evidentemente cuando ella, si no me equivoco, fue el Hafetz Haim el gran respaldo. Sí, empezó con el Rebbe de Belz y Ah, después creo que con el Hafez Haim, sí. o sea, las grandes luminarias de la época escucharon el reclamo y dijeron, oh, tiene razón, hay que respaldar esto de una educación integral para las mujeres. Y es más, al día de hoy, muchas veces con algunos conocidos, nos reímos que hoy en día las mujeres estudian mucho más quizás que lo que estudian los hombres. Seguro, Ciertos una preparación mucho más mucho más intensiva. sí, sí. Sobre esto hay que aclarar también algo muy importante, que en el judaísmo podemos hablar de dos capas. Hay dos capas que son fundamentales en el judaísmo, y una capa podría llamarse la capa de la Torá y las mitzvot, que es lo que llamamos la esencia del judaísmo, y es lo que Maimónides plantea que es inamovible, Claro, eterno, inalterable. inalterable, tal cual. Entonces, así como fue dada por Moisés, la tenemos al día de hoy, porque son bases filosóficas que permiten la construcción de ese edificio que hablamos antes, que es el judaísmo. Pero por otro lado, hay una capa de costumbres, de rituales, de comportamientos, que no necesariamente están relacionadas con esa base que es la idea judía profunda, sino que son agregados que se dieron en forma cultural, en forma geográfica. El ejemplo que dabas, digamos, Moshe no tenía un sombrero ni usaba saco negro, digamos, Seguro. esto se fue adaptando. Hoy con mi compañero de estudios le decía en un momento, mirá, yo escucho quizás en mi casa a Beethoven y vos tenés una manito, que esa manito muy relacionada con el mundo musulmán, es una persona, un descendiente de judíos de Siria, de Líbano, perdón. Y entonces, como que hay influencias foráneas de cosas que fuimos tomando, vestimenta, formas de hablar, hasta comportamientos, y de repente eso no hace al judaísmo. Eso de repente es completamente modificable y completamente alterable y cambiable en base a las necesidades de cada generación y de cada situación. Y esto de Sarah Schneer, que como bien dijiste, fue recontra bien aceptado, tiene precedentes, porque no es que la mujer en el judaísmo fue siempre una analfabeta, al punto tal que el mismo Talmud habla, ya estamos en una historia Bruria. ni hablar, yo no le iba a mencionar a ella, pero sí, Perdón. que puedes contarlo, que el Bruria, la esposa, No. bueno, el Talmud cuenta como ciertas mujeres se destacaron por Claro. sus conocimientos amplios del Talmud, pero yo más atrás todavía, llegando, el Talmud relata una situación que ocurrió en la época de los reyes, el rey Hizkiyahu, que en un momento los reyes del pueblo judío, de Israel, de Yehudá en realidad, él en un momento vio una decadencia intelectual muy grande en el pueblo y hizo toda una especie de política educativa, llamémosla en términos de hoy en día, donde habló de la importancia de fortalecer la educación, desde la educación básica, lo que hoy en día sería una secundaria, pero una formación integral de los jóvenes. Y el Talmud dice que después de su política se dio que no había desde Dan hasta Beersheba, que es geográficamente todo el territorio que ocupaba el pueblo judío en ese momento, no había niño ni niña que no sabía hasta los análisis más complejos del judaísmo. Entonces, el Talmud puede haber hecho niños, incluso podemos haber entendido, ¿sabes qué? Seguramente incluye las niñas, porque es normal, viste el sustantivo incluyente, pero ni eso. Se tomó el trabajo del Talmud de decir niños y niñas que todos sabían hasta lo más complejo. Entonces vemos como de repente a veces cosas que la influencia externa hace que se pierda, y en este caso Sarah Schneer y otros tantos como Rav Hirsch y otros ayudaron a recuperar, fue una base del judaísmo de siempre. La educación es para todos y todos tienen que saber lo que el judaísmo plantea. Ahora, hay una idea en la cual hablamos al principio del tema de los derechos y los roles. Confundir derechos y roles como si fueran lo mismo. Hace poco, hace un año más o menos, el diario El País de España había publicado un artículo que decía así: ellos rezan y ellas trabajan, ¿no? Y ellas los mantienen. Algo así era el título, un título que intentaba ser ofensivo con el mundo religioso, porque el De mundo Israel, religioso, ¿no? Específicamente de Israel. el mundo religioso de Israel, exactamente, haciendo intentando dar la imagen de que en realidad los hombres explotan a las mujeres para que los mantengan. Lo que en realidad demuestra algo absolutamente distinto. O sea, según el discurso más avanzado hoy del tema de igualdad y demás, en cualquier, o no en cualquier, pero en la gran mayoría de las casas religiosas ortodoxas, generalmente
el ingreso o el cargo más alto jerárquico en una empresa o lo que fuera, lo tienen las mujeres, no los hombres. Y es más, yo les aseguro que la cantidad de tareas domésticas que hacemos los abrejimos, las personas que se dedican al estudio de Torah, son infinitamente más grandes que las que hace una persona que trabaja, con lo cual es una visión errónea. Es muy simple. Uno puede dar ejemplos de estar con los chicos a la mañana, llevarlos, traerlos, cambiarlos, todas tareas que supuestamente son tareas femeninas para nada. En el mundo de Torah está sumamente dividido y es más, muchas veces los hombres hacemos más tareas domésticas que las mujeres, me parece. Seguro. De hecho, justamente parte de una buena relación es comprender los roles de ambos y dividirse las tareas. O sea, muchas mujeres ven que están, muchos planteos, quizás, no sé si erróneos o no, pero dicen que la mujer está subyugada a las tareas del hogar, como si fuera una esclavitud de la mujer. Que primero, eso es una cuestión de luchar contra eso, porque son tareas de responsabilidad compartida. De son responsabilidad compartida, vamos juntos en una sociedad, vos haces tu parte, yo hago una parte, yo hago otra, y juntos vamos a llevar la casa adelante. Entonces, el hecho de que la sociedad plantee que se está subyugando a la mujer, está hablando de errores graves que se dan en lo más profundo de cada familia y su división de roles, en su forma de hacer las cosas. Entonces, una mujer debería poder tener la posibilidad de crecer en su aspecto que quiera, incluso una mujer que quiere ser ama de casa también serlo. Entonces, lo mismo que el hombre quiere ser amo de casa, tiene todo su derecho y está también bien. Entonces, no busquemos que el rol sea ser como el otro, el rol sea que cada uno sea lo que más le gusta hacer. Claro, hace poco había visto un estudio. ¿Qué ocurrió? Con esta discusión se instaló mucho el concepto de los cupos. ¿Sí? Tiene que haber tantos cupos de tantas mujeres tienen que estar en el Senado, tantos cupos, tantas mujeres tienen que haber por carrera universitaria. De hecho, hay cupos también en festivales de música. Tiene que haber tanto porcentaje de bandas que estén integradas solamente por mujeres, por ejemplo. Veía un estudio en el cual no necesariamente en los países nórdicos, los que están más avanzados en cuestiones de igualdad de derechos, o sea, no es cierto que las mujeres quieren ser ingenieras, ¿no? Está en lugares donde está absolutamente libre la oportunidad de elegir qué carrera estudiar. Las mujeres estudian más enfermería o cuestiones que tienen que ver con psicología, que tienen que ver, quizás porque tiene que ver con una comprensión hacia el otro, y los hombres eligen más ingeniería, cuestiones más mecánicas, pero en un lugar donde hay absoluta libertad. El problema es relacionado con lo que decíamos antes. No, yo quiero forzar que ahora, a la fuerza tiene que haber tantas mujeres ingenieras, o tantos hombres tienen que ser enfermeros para lo que fuera. Eso es justamente confundir la cuestión de derechos con los roles. Y en eso me parece está bastante claro en el judaísmo que seguro que la mujer tiene que tener todos los derechos y las posibilidades de acceder a lo que la Torah implica que tiene que cumplir la mujer. Pero sí hay un rol específicamente diseñado para la mujer y un rol específicamente diseñado para el hombre en la casa, y eso es parte de los cimientos, me parece. Una casa judía tiene un rol del padre, el rol de la madre, y el padre tiene que proteger que se cumpla el rol de la madre, y la madre también tiene que cuidar que se cumpla el rol del padre. Seguro, seguro. Es una sociedad donde todos tienen que tener su parte y donde no hay que, por moda, buscar ser ni todos iguales, que es un desastre. Una vez le dije en una clase dándole a unos alumnos, imagínense si todo el mundo fuera ingeniero. El mundo sería cuadrado y gris. Porque es muy sencillo, cuanto más mejor entren las líneas, más... Entonces, el mundo es para la diversidad, justamente, que cada uno tenga su rol y nunca buscar copiar el rol del otro. Que la búsqueda sea, como dijimos antes, dijiste en la apertura, el romper ese techo de cristal. O sea, si hay algo que está impidiendo que una persona sea lo que quiere ser, eso tiene que ser destruido. Contra eso hay que combatir. Si una mujer quiere ser ingeniera y no va a poder ser ingeniera porque son todos hombres y le va a hacer la vida imposible por ser mujer en esa carrera, eso hay que luchar. Que ese lugar para ella esté disponible cuando ella lo quiera tener. Pero no hacer que todo el mundo sea igual. O sea, no vivimos en el The Wall de Pink Floyd, que queremos que la educación sea formar toda gente exactamente igual. Justamente todo lo contrario. Tenemos que respetar los roles de cada uno y los derechos que hay que darle a cada uno para poder alcanzar sus deseos. Sí, sí. O sea, que las mujeres sean más mujeres y los hombres sean más hombres, no que las mujeres sean más hombres. Tal cual, eso. No tiene que uno perseguir el otro. O sea, no es que ser tal cual, ser ingeniero es mejor que ser médica o lo que sea, cada uno con su carrera. Tenemos que buscar cada uno, desarrollar su propio yo y lograr hacerlo. Y como sociedad también luchar contra las injusticias. Porque cuando ocurren injusticias, que de hecho han ocurrido, y como dijimos en los ejemplos que
ejemplos que nos parecen hoy en día obvios, y gracias a Dios que los asumimos como reales y del día a día, hace 20 años, 30 años, hace 50 años, 100 años, no eran así. Entonces hay que buscar un equilibrio sin perder en claro lo que dijimos. Roles y derechos, que cada uno tenga su rol y los derechos para poder acceder a sus deseos y su objetivo de vida. Muy bien, entonces hasta acá llegamos. Hoy es un tema muy amplio, seguramente vamos a retomar este concepto de los roles del hombre y la mujer en el podcast. Simplemente damos un puntapié inicial. Habíamos escuchado muchas veces, bueno, ¿por qué no hablan de este tema? Porque arrancamos con esto, los esperamos la semana que viene para una nueva emisión de Final Abierto. Muchas gracias por estar, muchas gracias por compartir, como siempre decimos, y hasta la próxima. Hasta la próxima, así es.